En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos con el catecismo del Padre Astet. Estamos todavía en la confesión de boca, en las cosas necesarias para hacer una buena confesión. En la pregunta que dice: ¿y el que después de confesado se acuerda de algún pecado grave, qué debe hacer? Muy buena pregunta, porque más de una vez uno puede ocurrir. Uno va, se confiesa, uno salió y después se acuerda: me olvidé decir tal pecado grave que cometí, no lo confesé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debe hacer? El que después de confesado se acuerda de algún pecado grave que olvidó sin culpa, puede comulgar, pero debe confesarlo en la siguiente confesión. Si uno lo olvida, perdón, si lo olvida sin culpa, si no es que uno lo está ocultando, en cuyo caso sería un sacrilegio, sería inválida la confesión, sino que lo olvida, sin querer, sin culpa, el pecado sí se perdona. Y por eso es que yo puedo comulgar. Yo me acuerdo después, durante la misa, por la comunión, y simplemente queda la obligación de, en la próxima confesión, de decirlo, y ni siquiera es obligatorio que al día siguiente ya me confiese, cuando haga mi próxima confesión. Entonces, si se trata de alguien que tiene costumbre de confesarse cada semana o cada 2 semanas, sin afán, puede esperar a su día acostumbrado, y allí dice el pecado que olvidó sin culpa, y mientras tanto puede comulgar, porque el pecado sí se perdonó. Lo que hace que la confesión sea mal hecha y no se perdonen los pecados es la mala fe, que uno oculte, no que uno olvide sin querer. La siguiente pregunta: ¿quiénes pueden creer no haber tenido dolor ni propósito verdadero en sus confesiones? ¿Pueden creer no haber tenido dolor ni propósito verdadero en sus confesiones los que no se apartan de las ocasiones y los que después de una y otra confesión caen en unos mismos pecados sin haber hecho esfuerzo para enmendarse? Entonces pone 2 supuestos del catecismo en que uno puede sospechar que las confesiones sean mal hechas, sin dolor ni propósito verdadero. Lo primero que pone es el no apartarse en las ocasiones, que es lo que decíamos ayer. Para que mi propósito sea real, verdadero, yo tengo que estar dispuesto a tomar todos los medios para no recaer en el pecado. Y entre ellos está, evidentemente, huir de la ocasión, apartarme de tal persona, de tal lugar. Y si alguien se confiesa una y otra vez, y cae siempre porque no se aparta de las ocasiones de pecado, existe el riesgo de que tal vez no haya verdadero propósito, que no esté realmente proponiéndose en apartarse de la ocasión. Y si de hecho no tiene ese propósito de dejar la ocasión de pecado, la confesión puede ser mal hecha. Y también pone el supuesto de que si uno cae en los mismos pecados, sin haber hecho esfuerzo de enmendarse, hay que notar eso, porque por la flaqueza humana uno siempre algún pecado va a tener, y todo el mundo tiene su efecto dominante, en el que uno, para no se llama el efecto dominante, uno vuelve y cae. Pero el punto es que uno haga esfuerzo. Digamos, uno va y se confiesa, y uno después realmente no es que poquito, no se esfuerza nada de mejorar y cae en los mismos pecados, o peor, evidentemente que ahí puede haber malas confesiones. Que no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no se está traduciendo en que haya por lo menos algún esfuerzo. Ojo, no que uno no vuelva a caer. Somos la naturaleza humana, somos flacos, siempre tenemos pecados, siempre se cuelan imperfecciones, siempre tenemos recaídas, en especial hablando de pecados veniales, porque los mortales, con la gracia de Dios, podemos evitarlos todos. Los veniales deliberados también, pero siempre, por flaqueza humana, los veniales, digamos, que no son plenamente liberados, sino semi-deliberados, que se dice, se cuelan imperfecciones. Entonces no es que no tenga pecados otra vez, antes volví a pecar, entonces no tuve arrepentimiento, no, sino que no hago ningún esfuerzo. Eso es lo que uno tiene que fijarse. Si yo realmente, cuando voy a confesarme, primeramente voy a hacer arrepentimiento, es decir, queriendo sinceramente enmendarme, y después hacer algún esfuerzo, realmente intentar. Entonces hay que tener eso en cuenta. La siguiente pregunta: ¿cómo puede uno excitarse a formar dolor y propósito verdaderos? Estamos viendo
quienes pueden tal vez no haber tenido verdadero dolor o propósito. Ahora, ¿qué puede hacer uno para tener verdadero dolor, propósito verdadero también? Para excitarse uno a formar dolor y propósito verdaderos, es conveniente, antes de llegar a confesarse, pedir al Señor lo socorra con sus auxilios, meditar por un rato en los beneficios que el Señor le ha hecho, o en su pasión y muerte, o en su bondad, y uno más veces decir el acto de contrición. Entonces, primeramente, pedir el auxilio de Dios, ¿sí? Rezar, porque en última instancia, absolutamente todo es gracia. Entonces, que yo pueda tener un verdadero arrepentimiento, un verdadero propósito de enmienda, va a ser gracia de Dios. Y eso hay que pedirlo a Dios con sencillez, que le dé uno verdadero dolor, verdadero arrepentimiento, verdadero propósito de enmienda. Y como dice, meditar, y eso ayuda mucho. Poner primero los beneficios, sean todos los bienes que Dios le ha hecho a uno, para ver por contraste lo ingrato que uno ha sido. Eso moverlo uno a dolor y arrepentimiento. Y vaya que sí, nos creó, nos redimimos a pesar de los pecados, techo, comida, vestido, sí, cruces, pero digamos, por lo que nuestros pecados merecen, nos ha dado ni poquito como merecemos. Y al revés, a pesar de tanta ingratitud, tanto pecado, ¿cuántas gracias no nos da? Entonces, meditar en eso para confundirnos al ver nuestros pecados, la gratitud en ellos, a los bienes que Dios nos ha hecho. Su pasión y muerte también, es muy eficaz para uno excitarse al dolor de los pecados, porque por mis pecados murió Cristo. Yo maté a Cristo por mis pecados. Meditar en su pasión y muerte, o en su bondad, como decíamos, el acto de perfecta contrición. Dios es la bondad infinita, digno en sí mismo de ser amado infinitamente, y uno en vez de amarlo, pecados. Entonces, pensar esas cosas para uno moverse a arrepentimiento, a dolor de pecados, a propósito de enmienda. Y como dice también, decir uno más veces el acto de contrición, que decíamos ayer. Me voy a confesar ya de antes, tal vez desde que estoy en la fila, desde que estoy haciendo mi examen de conciencia, ser actos de contrición. A Dios, perdón por estos pecados que he cometido, que voy a confesar, pidiéndole la gracia de detestarlos, de repudiarlos, de tener propósito de enmienda, de lograr evitarlos, de mejorar, hacer eso una o muchas veces. Y si uno hace así, cuando uno vaya a confesarse, sin duda uno tendrá el arrepentimiento y propósito necesarios para hacer una buena confesión. La siguiente pregunta, ahora pasando a la quinta de las cosas necesarias para una buena confesión: cumplir la penitencia. Dice la siguiente pregunta: ¿qué es satisfacción de obra? Como le dice este catecismo antiguo, a cumplir la penitencia. Satisfacción de obra es satisfacer a Dios por la pena temporal debida por los pecados, cumpliendo la penitencia que impone el confesor. No olvidemos que, como veíamos, la confesión perdona la pena eterna debida por el pecado, es decir, el infierno, pero queda siempre una pena temporal. Remite parte de la pena temporal, pero normalmente siempre queda algo. Esa deuda que tenemos con Dios, que ir purgando, esas manchas que hay en el alma que hay que limpiar por la penitencia. Y por eso también es que, digamos, en la confesión está eso, para ayudar a pagar un poco, porque normalmente, digamos, uno confiesa ciertos pecados y normalmente la penitencia que da el sacerdote algo purga evidentemente, pero normalmente no todo. Y menos, como decíamos hoy en día, ayer decíamos, hoy en día que las penitencias son tan suaves. Un rosario, qué largo penitencia. En otras épocas, uno lee la historia de la iglesia y como si nada, los mandan en peregrinación a Tierra Santa, Santiago de Compostela, ayunos, penitencias duras. Y las cumplían. Sin duda que esas penitencias les expiarían muchísimo de lo que debían por ese pecado. La siguiente pregunta: ¿cuándo se debe cumplir la penitencia? Se debe cumplir la penitencia cuanto antes, pues el que no la cumple o dilata mucho tiempo en cumplirla puede pecar gravemente
si la penitencia es grave. Entonces, ojo, la penitencia no es como, bueno, sí, no es una obligación cumplir la penitencia. Si yo no la cumplo por negligencia, peco. Y fíjense que no solamente dice no cumplir, sino dilatarla demasiado. Si el padre, no sé, me confesé el domingo, me dejó en penitencia, inventemos, rezar 7 Padres Nuestros, me demoro 3 meses, estoy pecando. No hay excusa razonable para demorarme 3 meses en rezar 7 Padres Nuestros. O un rosario también, si quieren, para cambiar el ejemplo. Pero si lo dilato demasiado, sin ninguna razón que lo justifique realmente, yo peco. Y si la penitencia es grave, es decir, es algo, pongamos, relativamente grande, el pecado sería grave, es decir, mortal, hecho con plena advertencia y consentimiento. Por poner un ejemplo, si me dejan rezar un rosario y yo no lo rezo, o lo dilato excesivamente, me dejó el rosario y me moré, ya van 5 meses rezado el rosario, es pecado mortal. Porque yo tengo obligación de cumplir la penitencia. Como digo, no es, bueno, sí, hay obligación de cumplirla. Y si yo no la cumplo, la dilato sin ningún justificativo, estoy pecando. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y las penitencias siempre, digamos, siguen obligando, a no ser que fuera algo muy específico. Ayunar tal día, bueno, no ayuné tal día, ya pequé, me tengo que cumplir mi penitencia y ya no lo hice. Pero si el padre me dice, le dejo en penitencia rezar un rosario, viendo el ejemplo, y no me pone un límite, un plazo, rezar el rosario, así pasen 7 meses, bueno, ya pequé, por dilatarlo mucho mortalmente, pero sigo obligado a cumplirla. Entonces no puedo decir, bueno, ya van 7 meses, no lo hago, tengo que hacerlo, porque si no, seguiría pecando o añadiría el pecado de ya la dilación, ahora no cumplirlo. Entonces, a no ser que fuera algo muy puntual, sigo obligando. Así ya me haya confesado otra vez antes, y tal vez se me había olvidado, y después me acordé, mi penitencia no la hice, bueno, me acordé, entonces, cumplirlo. Entonces hay que estar pendiente de las penitencias, hay que cumplirlas siempre. Y como dice el catecismo, lo mejor es cuanto antes. ¿Para qué? Para evitar que se me olvide, porque a veces tal vez es fraqueza humana. Entonces uno puede ser el mismo día, mejor es el mismo día, más tarde el otro, lo más pronto posible, digamos. Y la siguiente última pregunta por hoy. ¿Podemos satisfacer a Dios solamente con la penitencia que se nos impone? Muy buena la pregunta. Por lo que yo debo por mis pecados, únicamente puedo pagar esa deuda con lo que el sacerdote me dice cuando me confieso. La respuesta: podemos satisfacer a Dios con todo género de buenas obras hechas en gracia de Dios y también con las indulgencias. Entonces, no solamente con la penitencia que me pone confieso, sino también con las obras buenas que puedo hacer. Oraciones, penitencias, limosnas, en especial la limosna es muy buena para satisfacer por los pecados. Uno puede con todo eso pagar, y uno debe pagar su deuda. Porque como decíamos, normalmente con la confesión se purga una parte de esa pena temporal, pero no toda, usualmente no. Entonces, hacer uno por su cuenta obras buenas. Sin embargo, tiene que notarse que, eso es muy interesante, digamos, la obra que el Padre me deja por penitencia en la confesión, por la virtud del sacramento, tiene mucha más eficacia para remitir la pena temporal que las obras que yo mismo me imponga. Vale decir, si yo rezo un rosario porque me lo impuso de penitencia el sacerdote, me purga mucho más que si yo rezara un rosario, pero por iniciativa propia, porque quiero rezar un rosario para pagar mis pecados. Entonces, tiene mucho más por la virtud del sacramento, mucha más eficacia para pagar la deuda. Y en ese sentido, normalmente las penitencias que se imponen son suaves, pero en ese sentido uno más bien debería de desear que sean, Padre, pone una penitencia un poquito más grande, porque, como digo, tiene mucha más eficacia. El invento, si se puede dejar una penitencia grandísima, rezar el rosario un mes, bien grande, bueno, rezar el rosario durante un mes por penitencia me pagaría muchísimo más que el hacerlo por mi cuenta propia, por propia iniciativa. Entonces, pero el punto es que uno tiene que hacer siempre todo género de obras buenas para pagar por esa deuda, para quiera Dios no tener purgatorio. Y también tener en cuenta las indulgencias, como dice el catecismo. No hay que olvidar que las indulgencias para algo están. Es un tesoro que tiene la Iglesia y que sirve para ayudarnos con eso. Como decíamos cuando les compartimos esa pequeña oración el domingo pasado, una oración bien corta y que tiene una indulgencia plenaria. Quiere decir que si yo la gano,
mis 1.000 millones de siglos que debía de purgatorio por mis tantos pecados quedan ceros. Empecemos la cuenta de nuevo, quedan ceros. Y si llegara a morir inmediatamente después de ganar mi indulgencia plenaria o al poco tiempo, pasaré derecho al cielo o tendría purgatorio, pero bastante menos, muy poco comparado a lo que antes tendría. Entonces hay que saber, y en general hay muchas indulgencias. La Iglesia, en los devocionarios, ahí suele especificarse, pero la Iglesia está llena de indulgencias parciales, que remiten una parte de la pena, y plenarias. Si yo la gano, uno queda con toda la deuda saldada. Entonces hay que saber eso, inclusive tener en cuenta que para cuando uno está en peligro de muerte, in articulo mortis se dice, cuando está muy grave, se muere con gran peligro de muerte, en la bendición especial apostólica que el sacerdote puede dar, que tiene indulgencia plenaria, y lo que es más interesante es que esa indulgencia se aplica al momento de la muerte. Es decir, si la gané, me voy derecho al cielo. Porque en el momento que muero, ahí se me aplica la indulgencia. Entonces, se me purga toda la pena que tengo. Entonces, quiera Dios que podamos tener los sacramentos a la hora de la muerte y recibir ese tipo de gracias y bendiciones que tiene la Santa Iglesia. En todo caso, dejamos allí, Dios mediante, la semana que viene seguimos viendo qué más nos enseña sobre las indulgencias. Ave María Purísima, sin pecado concebido. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.